grabado. Es correcto, vamos a grabar. Y agrego Bueno, que debemos practicar para entonces hacer la siguiente clase, porque si no, entonces no tenemos preguntas. Ay, qué pretty. Me correcto, encanta. correcto. De Tareas hecho, y todo. bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial. Como les explicaba anteriormente, yo no soy un experto. De hecho, la tecnología per se no es mi rama más fuerte, pero desde hace ya un par de meses he estado explorando algunas herramientas de inteligencia artificial y que me parece interesante. Cuando había conversado Diga. en una sesión hace algunos días. Yo, eh, de que yo. definitivamente la inteligencia Este artificial es señor que está una llamando que iba a herramienta, dejar la plata de las déjame latas. poner acá, agua. Ajá. Es una herramienta tecnológica, pues no es tan nueva como todos lo pensamos, pero que está irrumpiendo en el constante cambio de la vida cotidiana. Y en realidad eso sí es algo importante que quería traer un poco a esta comunidad, porque en realidad del tiempo que he estado acompañándolas y observando, siempre me he dado cuenta que el trabajo de la vida cotidiana en el mundo del adulto mayor definitivamente sí es un ejercicio que modifica o formula el éxito de lo que justamente estaban conversando de esa longevidad con respecto al cuidado de su calidad de vida, porque definitivamente la vida se hace más longeva mientras más cómoda en su calidad se dé en su base. Y si hay una cosa en la cual sí está muy enfocado el trabajo de inteligencia artificial moderno, es en la búsqueda de la calidad de vida. Voy a abrir una pequeña presentación que tengo aquí. Ok, ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Se ve en Sí. blanco. Sí, yo Ok. lo veo. Hablemos un poquito sobre lo que conversábamos. Ok. El tema, la Ay, inteligencia, Vilma necesita un link. ¿Se lo pueden mandar alguna de ustedes? Sí, dile que yo se lo mando. Listo. como les mencionaba, la inteligencia artificial en realidad es una rama del desarrollo de la tecnología que se está explorando más o menos desde 1930 a 1940, que ha ido evolucionando. Existe un principio universal sobre la creación de la inteligencia artificial que se estableció más o menos en los escritos de un científico que se llamaba Alan Turing, con el que vamos a hablar algunos datitos ahorita más adelante, que él estableció algunas reglas, algunos parámetros que debía tener la inteligencia artificial para llamarse inteligencia artificial y someterse a ciertos estándares. Hace un tiempo justamente yo conversaba con la autora, con mi mamá, que ella me decía, pero ¿cuál es como, por qué realmente es lo que lo identifica como inteligencia? O sea, ¿por qué se considera algo inteligente? Porque hay una diferencia muy importante en el hecho de que la tecnología ya ha avanzado a tal punto que existe algo que se llama machine learning, que es el concepto tecnológico de cuando las máquinas aprenden. Porque una cosa es lo que anteriormente entendíamos como computación, que era una máquina que procesaba datos. El procesamiento de datos es información que simplemente está. Los libros no están aprendiendo, uno le escribe información y los buscan ellos. Las bases de datos uno las alimenta información y uno busca en ellas. Pero el concepto del machine learning, que es el entendimiento o el aprendizaje de máquinas, hace que la robotización de máquinas a través de algoritmos pueda aprender cosas. Es decir, yo agarro y le digo a una computadora cómo resolver un laberinto y yo le pongo 150.000 laberintos diferentes y como él ya sabe hacer uno, él va a buscar la respuesta de todos los demás. Ese es el concepto del aprendizaje de máquinas. De ahí nace
la primera idea de inteligencia artificial. Y de allí, entonces, los científicos se han abocado, la tecnología se ha abocado a que ese entendimiento del aprendizaje ahora vaya avanzando a cómo esas lecciones de tecnología vayan dirigidas a modernizar el cambio de la vida humana. El objetivo, y esto es un poco ciencia ficción, el objetivo de la inteligencia artificial, el objetivo último, la razón por la que en realidad se desarrolla y fue creada, es para que los seres humanos en el futuro no tengamos que hacer los trabajos de automatización de nada, para que los procesos de tecnología puedan asistir al ser humano y los seres humanos en realidad nos volquemos a simplemente dedicarnos a aprender y a hacer las cosas que nos deberían hacernos felices, para decirlo de esa manera. Entonces, esta presentación que están viendo la hizo toda la inteligencia artificial. Ahora les voy a enseñar cómo. Pues les voy a enseñar algunas herramientas de cómo aprendemos más o menos qué es inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, que por ahí van a estar escuchando algunos términos. Por el tema de terminología, si les soy muy honesto, tampoco se mega asusten porque como esto es una rama muy nueva, esto todos los días medio que cambia, todos los días tiran un sistema operativo nuevo, un módulo nuevo. Y yo me imagino, porque todas ustedes ya han tenido una vasta experiencia, de hecho yo recordaba hace un par de meses ya, tenía una tía que estaba de visita aquí en Panamá, que vino de Estados Unidos, y me estaba contando también justamente la experiencia de ella, de cuando ella entró a su primer puesto de trabajo en una aseguradora grande en Estados Unidos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, justamente después de unos 6 7 años de trabajar ahí, a ella la empresa hizo un acuerdo con la entrada de IBM de toda esta modificación de plataformas tecnológicas y de un día para otro hicieron ramplanazo, cambiaron todas las máquinas de escribir y todo y pusieron computadoras por todo el mundo, por todos lados y en realidad nadie en la empresa sabía cómo usar computadoras per se. Y me pareció muy gracioso porque ella me contaba que dice que ella era, en ese momento ya la habían nombrado directora del departamento de innovación de no sé qué, y la usaron hasta para panfletos de publicidad, ella sentada al frente de la computadora, preparándose para que toda la empresa se preparara para el cambio tecnológico. Y muy jocosamente me decía, yo ni siquiera sabía aprender la computadora con la cual me tomaron la foto en el lugar donde tenía que ser yo la que se suponía que iba a innovar el proceso. Y yo y en el momento justamente de esa conversación, pues trajo a esta conversación de inteligencia artificial y hablamos sobre el tema de las herramientas y todo lo demás. Y como yo le decía, la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta como lo es el destornillador, como lo es el cuchillo de pan, eh, como lo es un archivero y como lo es todo lo demás. Ese concepto de debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial porque puede sustituir trabajos, porque puede hacer esto, porque puede hacer lo otro. Ninguna de esas cosas deja de ser cierto. De hecho, vamos a hablar un poco sobre esos cuestionamientos, pero no son tan ciertos como cuando se descubrió la electricidad y se inventaron los métodos de iluminación con la electricidad, hubo cientos de trabajos que dejaron de existir. Por ejemplo, el trabajo de las personas que encendían las luminarias de las calles, que ahora no recuerdo, los faroleros, eh, el día que pusieron postes eléctricos a través de toda una ciudad, erradicaron una tradición de cientos de años de faroleros que iluminaban ciudades. Eso no significa que la evolución eléctrica no trajo otros cientos de miles de diferentes nuevos empleos. Pero pues el proceso del tiempo va evolucionando este tipo de cosas, ¿no? Esto para acá. Esto, ok. Entonces, cuando yo le pedí a la inteligencia artificial que hiciéramos esta presentación, ella me preguntó, pues ahora les voy a enseñar. Ella pregunta aquí para quién va, yo le expliqué para quién va dirigida, es un grupo de mujeres
que tienen más o menos este rangos de edades, se reúnen para este tipo de cosas, conversan, y ella creó, de hecho, me preguntó si quería que fuera un poco jocoso la presentación. Y me hizo una presentación, como ves, y dice, si sobrevivimos a las fotocopiadoras y a las computadoras de los 90, esto no nos asusta. Entonces, ella nos fue creando esta presentación de cómo vamos a aprender sobre inteligencia artificial. La IA es cuando las máquinas aprenden a hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo, cuando utilizan, como utilizar, como para entender lenguaje humano, que por ejemplo es Siri y Alexa, que Siri y Alexa son, no sé si alguna vez las han usado, pero son la inteligencia artificial de los sistemas de operativos de los celulares Android y los celulares Apple, que son las que le hablan a la gente. Adriano, Entonces, Alexa, la que tenemos en casa, y que Alexa, tal cosa. Ajá, correcto, exacto. Eh, que es muy interesante los ejemplos porque la inteligencia artificial tiene un lenguaje cuando habla entre ella, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tiene un lenguaje que son de sonidos, son de es como chirridos. Chi, 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 chi. Pero cuando habla con los seres humanos, habla a través de vocalización. Es interesante entenderlo porque en realidad somos los humanos los que necesitamos una interfase amigable para poder hablar con la inteligencia artificial. Entonces, la utilizamos también para reconocer imágenes como cámaras de seguridad, identificación de productos, todo lo que hacen las computadoras y todo lo que hacen los celulares, de que uno le toma una foto y puede buscarla en otro lugar. Y, por ejemplo, para tomar decisiones simples, como por ejemplo el Waze, para utilizar para evitar tranques. Todas las plataformas actualmente que ya ustedes utilizan Waze, Netflix, Google, todo lo que utilicen ustedes en tecnología actualmente, ya utiliza inteligencia artificial y ya mide información de lo que ustedes van brindándole a través de, desde el tiempo que ustedes se quedan viendo en pantalla una información, cuando ustedes están en Instagram viendo cosas que a ustedes les interesan. Ella mide cuánto tiempo ustedes ven una publicación sobre las noticias de su país, cuánto ven una publicación sobre arte, cuánto ven una publicación sobre cultura, cuánto tiempo ven al gatito haciéndole maldades al perro, cuánto tiempo ven bochinche sobre la reina de España, todo ese tipo de cosas. Ella va creando un algoritmo y midiendo ese tipo de cosas para saber progresivamente qué cosas a ustedes les interesa y qué no. Es por eso, Adriano, que cuando, por ejemplo, queremos comprar un televisor y comenzamos a buscar y de repente te viene toda información de Es Panasonic, del correcto. otro, de todos los que venden televisor, Estoy donde porque ya, primero. Es ya el correcto. aparato registró lo que tú estabas buscando, lo que tú necesitas y entonces te manda todo lo que está en esa área. Así mismo es, exactamente. Eso es un algoritmo que funciona a través de inteligencia artificial, que no solamente funciona, y esto es importante decirlo, no solo funciona a través de lo que buscan, funciona a través de lo que el celular oye también. Ah, sí. El celular, y no solamente los celulares, las computadoras, los televisores que tienen cámaras y micrófono, también tienen un proceso de recolección de información que todos tienen sus sistemas de recopilación de datos con información privada, pero eso es otro tema un poco más complejo, en donde muestran información de su entorno. Ellos escuchan. De hecho, si ustedes se van de viaje, a un Ujú. país en donde hablan otros idiomas y empiezan a dejar su celular inmediatamente afuera en el café donde estén, él va a empezar a escuchar otros idiomas, va a empezar a buscar su ubicación geográfica y le va a empezar a mostrar publicaciones de cosas que tienen alrededor de ustedes en otros idiomas para justamente ir adecuándolos al contenido del entorno en el que ustedes están. Es un tema, la inteligencia artificial en realidad hace muchas cosas muy interesantes. Pero Para también mí tiene cosas que asustan con todo lo que tú estás diciendo. Es como una espía en tu casa. es un poco una espía en tu casa, pero dependiendo cómo siempre uno lo ve, ¿no? Porque Ajá. definitivamente uno lo puede sentir un poco
hay un poco de intromisión en la información, Invasivo, un poco pero invasivo. es un poco invasivo, pero también tiene sus herramientas muy en positivo. Ujú. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, un poquito de historia. En 1950, Alan Turing, el que estábamos conversando anteriormente, se planteó una pregunta haciendo, él fue uno de los encargados de los proyectos de la creación de esta máquina que se llama Enigma, que fueron la que utilizaron para descifrar los códigos encriptados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esa máquina, que fue la que logró hacer el descifrado de la información que los alemanes se pasaban entre sí y lograron descifrar esa información. La máquina no solamente decodificó la información, sino que logró interpretar y pensar como una persona para poder enviar información equivocada a los alemanes en sus propios códigos para irlos enredando e ir saboteando diferentes tipos de misiones. Que ahí es donde en realidad cambiamos el chip a la máquina pensó, porque tuvo que haber tenido un razonamiento. El razonamiento lógico en realidad es un algoritmo que los humanos hacemos en sistema automatizado dentro de nuestro cerebro, pero puede ser reemplazado o artificializado, para decirlo de esa manera, a través de un proceso mecánico. Eh, y en 1956 entonces nace el término de inteligencia artificial, cuando todo está, obviamente en ese tiempo no se había abierto toda esta información, porque como se había utilizado con fines militares, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, más o menos una década después, ellos abren el desglose de toda esta información y se le muestra al público cómo toda esta tecnología que inmediatamente empezó a desarrollarse se había utilizado con esos fines. Es interesante que la inteligencia artificial haya utilizado el ejemplo de, en ese entonces las máquinas eran planchas y radios de transistores, porque es curioso entender lo avanzado de la tecnología en base del uso de la tecnología diaria. Porque lo que sí es una realidad es que lo que nosotros vamos a ver en los próximos años va a ser una evolución mucho más grande en tecnología de lo que nunca en la historia habíamos visto. Porque esta tecnología de la que nosotros estamos hablando existía en 1950 cuando ustedes estaban empezando a ver cómo la tecnología llegaba a las casas. Las televisores, las radios, No se le quitó nada. los primeros procesos de tecnologías de electrodomésticos caseros. Yo no tengo ni idea cuándo pudieron haber ingresado las primeras, no sé, batidoras eléctricas, el primer microondas. ¿En qué año más o menos ustedes tuvieron su primer microondas? Más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Fue con cuando empezaron las máquinas precisamente a funcionar en la cocina, porque las mujeres no fuimos a trabajar y entonces había que arreglar las cosas más rápido dentro de la cocina. O sea, en 1950 ya todos ustedes tenían un microondas. No, Microondas microondas no, no. pero hornos eléctricos sí. Hornos eléctricos sí, pero microondas no. Y Horno eléctrico. tostadoras. Tostadoras, Tostadoras. tostadoras, sí. Ok, perfecto. Porque ya esa era máquina, funcionaba con electricidad. Perfecto. Ok. Entonces, las máquinas anteriormente se manejaban con la visión de que su propósito era solucionar problemas matemáticos. Eran calculadoras matemáticas y procesadores de texto. Eh, pero en el día de hoy, las máquinas están destinadas a solucionar problemas diarios, como conducir autos, crear imágenes, traducir idiomas. eh, y como dice ahí, por ejemplo, dato curioso, la IA aprende con datos, igual que nosotros aprendimos con la vida, pero sin el café de por medio. ¿Dónde se usa? En el área de medicinas, en las finanzas, en el área de redes sociales, en asistentes virtuales y en entretenimiento. En la medicina ya se está utilizando mucho el tema de inteligencia artificial y se está utilizando justamente para poder hacer pruebas de medicamentos sin tener que probarlos directamente en personas. Porque como la inteligencia artificial ahorita mismo ya es capaz de
visualizar y secuenciar diferentes tipos de tendencias de medicamentos, de cómo van a funcionar, aplicarse y su reacción y evaluarlas y analizarlas desde el punto de vista humano sin tener que hacer las pruebas, esto nos aumenta una cantidad de información significativa. Ahora mismo, por ejemplo, hay personas que están poniendo a prueba materiales de construcción. En la construcción se está empezando a utilizar mucho y se están poniendo, por ejemplo, necesitamos crear creo que hace muy poquito vi, por ejemplo, hay unos señores, hay unos científicos en Holanda que están desarrollando un concreto que la molécula se restituye a través de un proceso de hidratación. Es Wow. decir, que en vez de que la lluvia la erosione y la dañe, la lluvia lo que hace es que cuando se produce un hueco o una ruptura, el agua rehidrata el concreto y ella se vuelve a llenar y se tapa y crece. Esa molécula de ese concreto la diseñaron a través de inteligencia artificial. Le explicaron a la inteligencia artificial cuáles eran todas las problemáticas que tenían y la inteligencia artificial creó una molécula que funcionara dentro de esas condiciones para empezar a hacer el ejercicio de probarla. Ahora están construyendo con esa molécula para ver realmente cuál es su capacidad constructiva, porque una cosa es la teoría en números y ahora hay que ver cuáles son de verdad sus capacidades de poder soportar pesos en una carretera, en la cantidad de años que va a durar el material, todo lo que es la parte de resistencia. Pero eso es una evaluación muy Un gran interesante. avance, es un gran avance. Y otro de los avances muy interesantes también que encontré por ahí, en unos científicos japoneses agarraron una proteína que estaban estudiando para la recuperación de los dientes. Justamente, y este es un estudio que se hizo para adultos mayores, porque el problema de la pérdida de dientes en adultos mayores justamente se convierte en un problema de salud muy complicado porque trae problemas de diabetes, trae problemas de muchas cosas. El problema de la inflamación de encías, la pérdida de dientes, trae un problema con azúcares, trae un problema de miles de cosas. Pero las prótesis no solucionan los problemas biológicos de los problemas de eso, simplemente solucionan el problema de masticación mandibular. Entonces, unos científicos japoneses encontraron que la proteína que hace que el diente crezca se para de producir a cierta edad en el cuerpo. Encontraron cómo aislarla y encontraron a través de inteligencia artificial una manera de poder reinyectarla en la encía y que nos crezcan dientes nuevos. Wow. Y ahora mismo ya se han hecho trasplantes dentales que en vez de ser una placa dental nueva, lo que hacen es que te siembran un diente, te lo inyectan, él se mezcla con tu propio ADN y te crece un diente nuevo como el que tú tenías. Cosa que además, al no ser una pieza extraña en tu Sintético. cuerpo, se adapta de manera mucho más rápido y la verdad que es un proceso súper bueno para el desarrollo de la biología. Estos son ejemplos muy específicos de las cosas que solamente en 5 años se han logrado avanzar de manera significativa. Así que imagínense todas las cosas que vamos a poder ver de manera pronta. Cosas de la vida diaria, ustedes me imagino que ya lo han empezado a ver. En los celulares, por ejemplo, cuando escriben, ya todo el proceso ese de que te hace corrección gramatical, te pregunta o ya evalúa más o menos tu tipo de escritura y te dice ya lo que él cree que tú vas a decir. Él ya Ujú. evalúa tus respuestas comunes y te aconseja, puedes escribir esto así, puedes escribir esto así. Justamente haciendo esta charla encontré una herramienta que se llama Grammarly, que ahora justamente también se la voy a enseñar aquí puesta, que ella se te coloca en los lugares donde uno escribe y te hace correcciones gramaticales y ortográficas al instante mientras que vas escribiendo, que me pareció brillante. Brillante. Sobre todo para los muchachos ahora que se la pasan escribiendo con unas barbaridades de ortografía. De ortografía. Pero Fatal. Adriano, Adriano, una pregunta. ¿Esto va a hacer que los muchachos
desarrolle menos su propia capacidad, su propio potencial creativo o va a Esto es, ayudar? aquí viene aquí justamente me quería detener un momentito porque yo creo que esto es esa pregunta que usted acaba de decir, creo que es la pregunta más importante de esto. Y ahora se los voy a demostrar cuando hagamos algunos ejercicios prácticos con las mismas herramientas. Yo soy de la filosofía de que en realidad la inteligencia artificial es como un destornillador. Ujú. Uno puede, sin el destornillador, hay miles de cosas que nosotros no podríamos hacer, pero no podemos hacerlas porque hemos creado la herramienta de que el tornillo tenga la forma del destornillador para hacerlo. Pero la creatividad no nos la da el destornillador. La No, creatividad te la da el ser humano. Y sí. es importante siempre verlo así porque la inteligencia artificial es una herramienta. Ahora, si nosotros educamos de manera mediocre, porque esto ya yo lo he visto en mis sobrinos, lo he visto en otros estudiantes, si nosotros educamos al estudiante, yo por ejemplo soy docente aquí en el colegio de hace muchos años, hago el ejercicio de enseñarles a los estudiantes a hacer revisión cruzada de datos de información del Internet. Porque muchas personas, por ejemplo, se meten a Wikipedia y buscan en Wikipedia información y dicen, listo, Wikipedia es todo lo que yo necesito saber. Y la realidad es que Wikipedia es un vistazo de un mundo entero de información que hay por detrás de él. Wikipedia tiene datos equivocados. Y ChatGPT, que es una de las plataformas que vamos a ver dentro de un momentito, también tiene respuestas equivocadas en algunas cosas porque la historia de la humanidad no la posee analíticamente los datos, la poseen los humanos. Y esto es una herramienta. Si nosotros agarramos a un estudiante de escuela y le decimos, ok, yo necesito que tú me hagas un resumen de El Quijote, y el muchacho no lee El Quijote, sino que le pide a la IA que le haga un resumen del Quijote y él lee la mitad de ese resumen. Y de ese resumen, él presenta el resumen que solamente hace la IA, vamos a eliminar creatividad. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros seguimos educando y forzamos a que el estudiante termine de leer toda su novela y que a través de la IA haga un resumen comparativo de las diferentes obras que ha leído, para que la IA le permita sustituir, en vez de tener que escribir el 5 informes, agarrar la información de todos los libros y ubicarla en algo en donde él pueda alimentar esa información de manera creativa, significa que absorbimos un montón de información y reducimos un montón de tiempo de trabajo. Por ejemplo, nosotros aquí dentro del colegio, ya yo estoy empezando a utilizarlo para la evaluación de algunos informes. Yo la información de las pruebas que nosotros pasamos a nuestros estudiantes siempre tienen que ser captadas por nosotros y por los especialistas. Pero yo, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, yo le puedo pedir, tengo 5 informes de 5 años diferentes de un estudiante. Yo necesito que tú me los analices y me digas, bajo estos parámetros, cuál es el avance que él ha tenido. Pero toda la información que yo quiero, se la tengo que consultar yo. No soy, él no va a pensar por mí. Mientras mejor yo pregunte, mientras más Mejor información resultado yo le tendrá. alimente, mejor respuesta él me va a dar. Pero él no me va a decir, tal vez tú deberías hacer esto ya que trabajas en esto. Ese es más o menos el análisis que yo he tenido sobre esto. Definitivamente, sí es una herramienta peligrosa para el ingenio humano. ¿Y por qué para el ingenio humano? Porque justamente recuerdo que en pandemia nosotros trabajamos mucho los procesos de virtualidad y en uno de los seminarios que agarré para los procesos de educación y estrategias de tecnología para la educación hablaban, la creatividad humana nace del desconocimiento. Las personas antes eran más creativas porque los libros tenían menos imágenes. Y porque no había películas ni había YouTube que tú vieras, sino que tú tenías que formar. Tú agarrabas y tú leías la Odisea. Y tú le tenías que poner en tu cabeza
la ropa Odiseo, el color de su barco, la forma del barco, cómo se veía ese mar, cómo se veían las rocas, cómo brillaba en el sol el vellocino de oro. Todas esas cosas tú las tenías que imaginar. El día que tú viste la película, ya tú más nunca diste ninguna otra forma de cómo era Odiseo que no fuera el de la película. Ese es el problema de la interpretación visual con respecto a la creatividad. La inteligencia artificial también tiene ese problema. De hecho, todas las imágenes que están viendo en la presentación también las creó la inteligencia artificial. Pero definitivamente es un proceso de cuestionamientos interesantes, que justamente era más o menos esto, hablar sobre eso, sobre esas incógnitas y esas preguntas. Y entonces, pues nos tiró esta interpretación de el cerebro humano es la IA original. Nosotros llevamos usándola con maestría toda la vida. Así como aprendimos a utilizar la radio, la televisión, el fax, las computadoras, los celulares, la IA será otra herramienta que aprenderemos a usar si nos atrevemos a conocerlas con mentes abiertas y curiosidad. Ahora vamos a ver un poquito de herramientas específicas. Yo les puse, ustedes están viendo mi pantalla todavía, ¿verdad? Ven el Sí, mouse funcionando. Ok. ajá. Vamos a ver primero ChatGPT, que es esta plataforma que están viendo aquí. Es un chat que uno tiene con una inteligencia artificial, a la cual uno le solicita cosas. Esta plataforma que vamos a ver es paga. Hay una versión gratuita, pero yo tengo una versión que es pagada, que tiene algunas herramientas un poco más complicadas, pero la quería utilizar más o menos para demostrar diferentes cosas. ¿Qué cosas yo le puedo solicitarle a la inteligencia artificial? Yo le puedo pedir, eh, no sé, díganme ustedes para ver algo que ustedes consideren que a ustedes les gustaría aprender, que ustedes consideren que nunca han encontrado a nadie que les enseñe a hacerlo paso por paso. Deme un ejemplo, a ver. Podría ser algo de cocina que no necesariamente alguien nos enseñó. Puede ser algo de cocina. ¿Qué quisieran saber? ¿Qué quisiéramos saber? Tantas ¿Cómo cosas. se hacen los tamales? Podemos preguntar cómo se hace un tamal. Algo Temprano. sencillo, ¿no? Imagínate, ya entonces cuando uno se pone por la noche a hacer una comida, ya nada más pregunta, quiero hacer tamales y dime cómo lo hago. Pero tamal panameño, Buscar. porque en El América en panameño. todos lados hay tamales. Correcto. Bueno, sí, es verdad. Por ejemplo, Pero aquí él nos tiró. él lo puso ahí, ahí dice que aquí es una herramienta, Ajá, al estos son los principio dice algo de ingredientes. panameño, sí. Aquí están los ingredientes. Estos son los pasos a Pero preparación. Adriano, vete al inicio, porque dice algo de tamal panameño al inicio, aquí. Aquí tenemos la receta tradicional panameña del tamal. ¿Lo viste? ¿Lo leíste? Sí, Acá, sí, ¿ves? aquí. Ajá, exacto. Aquí está, ¿Cuál tenemos ingredientes principales, masa, relleno, preparación paso a paso. Y él te dice notas y tips. Ajá. Por ejemplo, si ustedes quisieran agarrar y decirle, ustedes le pueden poner un listado de todas las cosas que ustedes tienen en su nevera. Ustedes pueden poner, yo necesito hacer un menú semanal de comidas para mi familia. Te voy a dar el listado de ingredientes que tengo en mi nevera para que me crees una tabla de ese menú. Necesito, vamos a ponerle parámetros, que sea dividido en Desayuno, almuerzo y desayunos, cena. almuerzos y cenas, Ah, qué pretty. de lunes a viernes, que las comidas sean saludables
bajas en azúcar y sodios Y y grasa. grasa, Grasa saturada. y grasa saturada. Mira, Adriano, ahí está el truco, que uno pueda decirle específicamente qué necesitas para que Correcto. entonces él pueda darte la mejor respuesta. Esta es la parte importante, que tu información sea precisa. Porque si uno le dice, yo necesito un menú, ella te puede tirar, te voy a hacer hamburguesas y sándwiches y papas fritas y todo lo que tú quieras. Mientras mejor la retroalimentación de la persona sea, mejor. Entonces tú le puedes decir, yo tengo 3 libras de punta Pollo, palomilla en milanesas, 2 libras de papas, 2 libras de arroz, eh, tomates, pimentones, lechuga romana, 4 pechugas de pollo, 2 libras eh, de pescado, 3 libras de pescado. podemos poner tres Ay, con libras pescado. de corvina, Ajá. A ver, Corvina, que es más exacto. ajá, y 1 docena de huevos. Rollo de tomate. ¿lo Mira, están viendo? omelettes claras con tomate. ¡Uy! Dios mío. ¿Vieron cómo lo Omelettes creó? claras. Pechuga de pollo a la plancha con ensalada de lechuga y tomate. Una taza, mi finita de corvina al vapor con ensalada de lechuga. Le faltaron verduras. Solo Es que él lechuga no y las tomate. puso. Yo no Porque las no se las puse, No, pusimos. no yo las no se las puse. alimentó. Entonces, aquí él me crea la tabla y aquí él me pone notas. Usa poco aceite, reemplaza la sal por limón, pimienta, ajo, toma suficiente agua al día. Si le faltan desayunos, carbohidratos, utilice proteínas y verduras. Él me va a decir algunos tips. Si yo Ajá. pongo aquí, dame las recetas por día, él me va a tirar la lista de las recetas de todas las comidas Ujú. inmediatamente. Esto es lo que hace, esto ahora aquí viene el punto. Todas ustedes pueden hacer esto Ajá. sin ningún problema, pero hacerlo así de rápido es la clave. Ese es el ejercicio en realidad de lo que la inteligencia artificial puede crear de una manera muy sencilla. Ahora vamos a ver, por ejemplo, eh, crea una imagen de un tamal panameño cocinando, recetas típicas panameñas en una cocina interiorana típica panameña que sea animada y divertida. Y ahora él me va a crear una imagen. Mientras que él me crea la imagen, ¿Quién está por ahí, hombre? mientras que él me va a crear esta imagen, entonces yo les Mm, voy a enseñar acá cómo, por ejemplo, esta otra plataforma que se llama Prezi, ahí está el gatito, que la gatita. utiliza inteligencia artificial para crear presentaciones. Ustedes le ponen aquí, yo necesito crear una presentación sobre cocina panameña que inicie en los orígenes de la gastronomía típica panameña, recorra las influencias
gastronómicas de la región y con ejemplos de recetas típicas modernas. Oh, Y yo le digo crear esquema. Pum. Adriano, tú estás hablando, ¿verdad? Sí, Nada más estás diciendo, sí. sí, y lo correcto. está escribiendo también. Sí, yo lo estoy escribiendo. Y entonces ven que él me crea aquí, cocina panameña. Él me crea todas estas son las puntas de mi diapositiva. Y yo le pongo aquí crear presentación. Mientras, vamos a ver cómo nos hizo. Aquí está esta fue la imagen que nos hizo, ¿ves? Ujú. Ok. Sí, esa es una cocina allá en el interior, ¿no? Ajá, correcto. Sí, se nota. Y aquí está entonces lanzando esta presentación. Que él toma su tiempito, ¿no? Así como esta herramienta, hay Miles. montones para miles de cosas. Hay algunas, por ejemplo, eh, vamos a ver qué nos inventó aquí. Ajá, a ver. Uno puede irlas cambiando, uno le puede cambiar los tonos. Esta plataforma de Prezi me gusta mucho para crear presentaciones porque me parece un poco diferente a PowerPoint. Aquí le puso título, por ejemplo, vamos a poner esto de aquí. Explorando los fundamentos de la evolución de los sabores panameños. Y aquí puso la comida panameña, un mosaico cultural. Y ahí ella va creando presentación, orígenes de la gastronomía, un recorrido antes de la llegada de los colonizadores. Siglo XVI, el maíz, la yuca, el pescado, técnicas de cocción, las influencias de la cultura indígena. ¿El precio también es pagado o es gratis? No, este es total y completamente gratuito. Ok. Influencia de la cocina española, el arroz como base alimentaria, especias que enriquecen, integración del cerdo en la gastronomía, influencia de la cocina africana, ingredientes caribeños, sabores picantes. ¿Vieron lo rápido que creó esta presentación? Con todo, imágenes. Oye, Eneida, ya no tenemos límites entonces en temas. Claro, por eso es que hay que hacerlo y ponérselo a probar. Es más, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, ¿qué me falta tengo en la cocina esto y esto y esto? Que creo que también Adriano lo puso ahí. ¿Qué Ajá. receta puedo preparar con eso? Correcto, Ella te da la receta entera. Ponle, por ejemplo, tengo huevos, no sé, zanahoria, harina. ¿Qué puedo preparar con eso? correcto. Eh, ahora, hay aplicaciones actualmente también, por ejemplo, y he tratado de ¿vieron cómo traté de escribir de la manera más coloquial del mundo? O sea, es literalmente describirle de una manera coloquial. Mientras mejor descripción ustedes den, mejor respuesta van a obtener de la información. Y esto es igualito. O sea, por ejemplo, si yo agarrara, eh, em, si ustedes necesitan información, por ejemplo, sobre medicamentos, ustedes pueden cuestionarlo adentro de ChatGPT y ustedes pueden preguntar, yo estoy tomando esto, esto y esto y esto, que son medicamentos para este tipo de situaciones y yo quiero saber si tomar esto me puede tener alguna contraindicación y ChatGPT le va a responder. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, todo él funciona como un asistente de información intelectual. Obviamente, hay algunas cosas, si ya son situaciones más médicas específicas, siempre es importante tener una doble revisión, pero cuando son cosas genéricas, eh,
pues pueden utilizarlo de referencia y la verdad es que la información es bastante fidedigna. Eh, Hay un montón de aplicaciones actuales, por ejemplo, que están utilizando inteligencia artificial para el manejo de información de citas y consultas. Yo aquí había bajado unas para, por ejemplo, de los recordatorios de los medicamentos. Hay una bien buena que de hecho se la voy, ahora la estaba googleando, pues se la voy a instalar a mi mamá, que uno le habla al celular, uno la abre y uno le dice, necesito que me pongas un recordatorio a las 6 de la tarde, para tomarme la medicina tal, y a las 2 para esta, y a las 5 para esta, y al mismo tiempo a las 9 recuérdame que tengo que poner el programa tal, y a las 2 de la tarde tal cosa. Y todo eso él inmediatamente, pam, 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 te abre, él te crea los recordatorios y te empieza a hacer preguntas. ¿Quieres que te lo recuerde media hora antes? ¿Quieres que te lo recuerde una hora antes? ¿Quiero que te lo recuerde desde el día anterior? ¿Quieres que esta sea una agenda que puedas postergar? ¿Quieres que no puedas postergar? Y eso va permitiendo integrar el uso de inteligencia artificial en cosas de la vida cotidiana, que no necesariamente tienen que ser, ya que déjenme. Esta, por ejemplo, también la había dejado aquí porque esta también me pareció que estaba bastante chévere. Por ejemplo, aquí podemos poner un segundito. Adriano, ¿cómo encuentras estos programas que usas? ¿Cómo sabe uno? Yo normalmente los busco en Google, empiezo a escribir, buscar herramientas de inteligencia artificial para X cosa. Cuando necesito, por ejemplo, tengo uno que se llama Grammarly. Por ejemplo, para Grammarly es uno muy bueno, sobre todo en inglés, porque se utiliza para hacer redacción de documentación en inglés. Cuando necesitan escribir, uno le puede escribir, bueno, por ejemplo, en ChatGPT también, usted le escribe. Necesito enviarle una carta a mi aseguradora para hacer un reclamo de seguro sobre esto, 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 esto. Mientras más detalles le haga, ella le tira la carta específica, pim pam, con todos los detalles, con toda la situación. Todo, o sea, literalmente nada más tiene que explicarle. Yo por aquí, de hecho, tenía, eh, por ejemplo, justamente los otros días estaba redactando una carta para una postulación de un documento y yo le di los parámetros de la postulación y ella me redactó la carta completa con los nombres hacia la persona con la que iba y mis datos y todo inmediatamente. ¿Cómo es ¿Y que cómo se se llama? llama la aplicación, Adriana? Adriano, Ahora, los nombres de las plataformas a las que estamos usando yo se los voy a escribir para que mi mamá se los mande con los Ok, vínculos ahí por WhatsApp, para que las empiecen a trastear un poco. ok. Ok, Eh, gracias. para que las Gracias. Adriano, tengan, porque Esa, literalmente, esa o era sea, mi pregunta. ajá, ¿Cómo accesar a compartir con inteligencia artificial como tú lo estás haciendo? así tal cual. Ahora, esto es una página web. Ustedes en Google literalmente escriben chat GPT y van a entrar aquí y empiezan a hablar. Ahora yo les voy a mandar los vínculos de cómo ir ingresando para que vayan probándolo. Esto justamente, Tiaida, esto era lo que le hablaba del Grammarly. Este botoncito que aquí ve verde, Ajá. Ajá. cuando yo voy Y yo, escribiendo, lo que pasa es que el Grammarly me reconoce un 100% inglés y un porcentaje de español. Pero cuando empieza a escribir, él inmediatamente aquí me marca los errores de coherencia gramatical y ortográficos que estoy teniendo y me pregunta, ¿esto es lo que quisiste decir? ¿Esto es lo que quieres decir? ¿Esta es la mejor manera de decirlo? E inmediatamente mientras chateas te lo modifica. Es impresionante. Adriano, Esa la acabo de ver. Adriano, yo aquí en casa tengo un aparato Ujú. de Alexa. Yo hablo con Alexa. Si yo quiero una información, yo le digo, Alexa, ¿me puedes informar sobre tal? Y me contesta. Correcto. Correcto. Alexa funciona justamente por inteligencia artificial y Alexa, por ejemplo, también hace lo de los recordatorios
de medicamentos, citas, planificación. Hay algunas ahora también, que es así, todavía no he encontrado ninguna gratuita. Creo que Google a través del calendario tiene una, pero todavía no la he empezado a usar bien, que también le permite sacar citas. Usted le dice, necesito, dentro de 2 semanas necesito una cita con mi odontólogo. Y ella Ah, le escribe por WhatsApp a la clínica de odontología. Coordina la así es. cita, le pone la información en su agenda, hace la confirmación y se lo recuerda. Y usted nada más se lo dice. Necesito hacer la cita y ella se lo saca. Y ella reconoce, y como ya tiene acceso directo a su agenda de teléfono, a toda su información, le dice, necesito que escribas al WhatsApp de tal, 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 tal cosa y necesito que marques una cita para tal día. Y como en realidad están hablando WhatsApp por WhatsApp, porque literalmente es como esto. O sea, si yo tuviera que pedir, cuando uno conversa con esta plataforma, uno conversa con ella. Hay algunas partes, hay algunas personas que están utilizando ChatGPT hasta de una posición psicológica. Uno puede, ustedes todavía están viendo, sí, ¿verdad? Usted puede preguntarle, ¿tú qué consideras que sean los mayores retos que vayamos a afrontar la generación de edades de los 40 a los 50 años en relación a la situación profesional versus la inteligencia artificial en los campos laborales? Y él va a ir dando información, brecha de actualización, los retos, las implicaciones, emplazamiento de roles tradicionales, fatiga mental, discriminación etaria inversa. Historia de Panamá le pregunto yo y me contesta así. ¿Ah? La historia de Panamá que ustedes dan también. Yo le pregunto a Alexa y casi nunca se equivoca, siempre me dice cómo es. Es muy difícil que se equivoque porque su base de datos es lo que está alimentado dentro del Internet. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad que hay herramientas muy interesantes que uno puede ir buscando y creando adentro de estas plataformas. Esta también, por ejemplo, presentación sobre eh, derecho de propiedad intelectual para artistas gráficos en Panamá. Ahí está, ya se me acabaron los usos gratuitos. Tengo que esperar hay algunas que como son gratis, hay que esperar una cierta cantidad de tiempo para que entonces te dé de nuevo una cierta cantidad de usos gratuitos. Pero la verdad es que o sea, y hay miles de este tipo, hay montones. Uno nada más pone en internet herramientas de inteligencia artificial para X o Y razones y le van a salir montones, montones. Y hay personas que lo utilizan para mecánicas de conversación. Tú le puedes poner, me siento cansado y triste. ¿Qué puedo hacer? Y él te va a dar consejos, te va a decir qué cosas puedes ir haciendo y te da ideas, ¿no? Puedo diseñarte 5 ejercicios diarios de 5 minutos para recargar tu ánimo o un plan de reconexión personal de esta semana. Oye, Adriano, esa es Interesante. tremenda, tremenda creatividad, porque ahora las señoras adultas mayores podemos traer bienestar a nuestra vida a Claro través que de, sí. de toda El, esta, el, esta información. hay Muy muchas interesante.
hay muchas interesante. plataformas que están empezando. El tema de bienestar, justamente como lo acaba de hablar usted, es una de las nuevas tecnologías a las cuales está apuntando mucho en la inteligencia artificial, porque en Latinoamérica no es tanto el problema, pero sobre todo países como Estados Unidos, muchos países de Europa, sobre todo el norte de Europa, las personas pasan por mucha soledad. Y Ajá. los procesos de soledad, Tomás, estoy en una reunión, ahorita voy para allá, dame, en 5 minutos estoy allá. Eh, Porque la mayoría pasan porque son países muy grandes, los hijos se distancian, la gente pues está a 10 estados de diferencia y se ven muy poco, y son sociedades que tienen de costumbre cultural no permanecer tan unidas como los latinos. Entonces han empezado a buscar herramientas para que las personas estén menos solas y acompañadas por sistemas que no sean tan peligrosos de exponer a las personas también, porque definitivamente tampoco es tan fácil decir, bueno, sí, es que yo total tengo que montarme en mi carro para ir al grupo, para conocer personas diferentes, para tener que salir, etcétera. Esto permite crear asistentes virtuales en el que uno pueda conversar. Ustedes pueden conversar, literalmente, se puede. Yo he tenido conversaciones para probarlo cuando yo empecé a usarlo sobre gustos musicales y me ponía a conversar. La verdad es que a mí me gusta mucho el jazz y a ti qué te parece este instrumento y me dice y me empezaba a hacer recomendaciones. ¿Y tú conoces un músico que se llama de tal manera? Y yo le decía, no, nunca lo he escuchado. Y me dice, aquí puedes descargar su biografía si me das el acceso y te va preguntando. Si me das el acceso a tu cuenta de Spotify, que es donde yo escucho música, de repente te puedo descargar un playlist de él y tú me comentas qué te parece. Y si tú después le escribes, oye, mira que me pareció, me gustó esta balada y me pareció que esto me gustó y me dice, bueno, si tú quieres te puedo recomendar otros músicos como esto, hay este género, hay otro, y te va educando y te va dando información que la verdad no siempre también es tan fácil ir captando ese tipo de situaciones. Y es curioso porque el ChatGPT particularmente es una de las plataformas que ha logrado tener una de las aceptaciones del lenguaje humano mejores de las que hay, porque realmente, como pueden leer, como leyeron, su respuesta suena como si fuera una persona con mucha información respondiéndote de atrás. Entonces, la verdad es que sí es una herramienta que no es difícil de usar, porque lo bueno de esto es que en realidad fuera del acceso, que es lo que yo ahora les voy a mandar, no requiere una preparación previa. Esto no requiere agarrar un super curso de inteligencia artificial para saber cómo escribirle, no requiere saber un lenguaje de codificación para poder hablarle a la computadora. Ustedes agarran y le escriben, tal cual como hace la señora Manuela, que le habla a la Alexa, ustedes le van escribiendo, le dicen, yo por ejemplo me he puesto... eh, los otros días le pedí, por ejemplo, que me hiciera un fondo temático para mi computadora y le dije, a mí me gustan estos pintores. Le hice una lista y le dije, recomiéndame 10 de sus mejores cuadros para buscarlos, descargarlos y hacer un collage. Y cuando lo estaba armando, me dice, deberías armarlos en este orden para que vayas viendo la evolución de... Y entonces me empezó a explicar la evolución de los movimientos de luz, la evolución de los movimientos de perspectiva, y entonces me empezaba a explicar cuadro por cuadro. Si tú ves la evolución entre este pintor con este cuadro, y aprendí tanto nada más haciendo un fondo de pantalla que me pareció impresionante. Y fue por algo que yo dije, voy a usarla 5 minutos para ver qué tal. Por eso es que se lo quería hacer así un poco como, un poco coloquial la charla, para que vieran que no es algo difícil de en realidad empezar a usar. No es algo que sienten que tiene que ser súper complicado. Ustedes simplemente agarran, escriben y van sacando información. Y si hay algo ustedes se les va ocurriendo en el camino, pues se va ocurriendo en el camino. Ustedes pueden, yo por ejemplo había creado, déjenme, porque creo que, ¿a dónde la puse? Que esto se los quería enseñar antes de, ajá, déjenme compartir un momentito. Yo le había pedido
ella puede modificar imágenes también. Y por ejemplo, yo le había pedido la foto que se habían tomado en en el evento que hicieron la vez pasada, se las modifiqué en esta imagen. Oye, nos las puedes mandar. Sí, Está claro. buenísimo. Está chévere, Está ¿verdad? muy Oye, bien bien. pretty. Y entonces yo le puse, no me acuerdo qué le había Oye, escrito, me encanta, nos las mandas. no me acuerdo qué le había escrito en la presentación, ciberexploradoras de futuro. En la descripción yo le había puesto aquí, quiero modificar esta imagen de mi mamá y sus amigas, son un grupo de adultas mayores que hace 5 años se reúnen de manera virtual para compartir conocimientos, apoyos y muchas cosas. Quiero que las animaras en un estilo moderno, tecnológico, como ciberexploradoras del futuro. Y esta fue la imagen que me puso. Ay, mándala. Está Chévere, ¿no? buenísimo. Oye, Que con Adriano, esto mira, ustedes pueden agarrar la foto de sus hijos, de sus nietos, de su familia. De hecho, pueden hacer los collages familiares que ustedes siempre soñaron. Ustedes pueden agarrar una foto esas fotos que todo el mundo dice, es que nunca los tengo todos juntos. Agarran y le suben una de los nietos en un lugar, la otra de los tíos en otro lugar, la otra, y agarran y le suben una tras otra y le dicen, ahora hazme una foto de todos juntos. Y ella se la hace. oye, Adriano, te voy a decir que no hay que tenerle miedo a esta inteligencia Cero, artificial cero porque no nos miedo, va a reemplazar. cero miedo. Si por ejemplo el maestro motivara a sus alumnos para que quisieran aprender más cosas, entonces esto es una herramienta porque te va como dando tanta información y que tú vas aprendiendo y la imaginación humana es mayor que la de Así es. la artificial, entonces sí, realmente los niños pueden salir súper inteligentes, súper creativos. Así es, ahí es donde se da cuenta que en realidad la parte de la creatividad total está, porque uno tiene, o sea, yo no es que le subí la foto y le dije, hazme diferente esta foto, házmela divertida, no, yo le di una descripción Exacto. Claro. creativa de un estilo que yo estaba buscando. Si yo hubiese visto la imagen y lo hubiese querido de otra forma, yo le hubiese podido cambiar, pero la dirección creativa te la doy yo. Y Ujú. eso lo Claro, pueden usar ustedes. La señora Manuelita que puede sea agarrar. divertido, a que sea divertido, no Claro. aburrido. Exacto, así es. Oye, me Así. encantó, te aplaudo. Déjame buscar aquí donde ponerte todos los aplausos del mundo. Muchísimas gracias, Ahora, muchísimas ahora, gracias. ahora él nos va a mandar todo y la gente a practicar y no sé, el otro mes hacemos otra practiquita. Sí, sí, La próxima que le toque hacer una presentación, si quieren me avisan y la tratamos de hacer juntos, pero haciéndola ustedes. Y deberían tratar de hacer el ejercicio de que de repente en las próximas semanas cuando vayan a hacer los temas de, no sé cuáles vayan a ser los siguientes temas, pero agarren un tema y fuércense a que cada una haga una presentación de algo, aunque sean 5 minutos, 10 minutos de un temita cortito y lo crean con la herramienta de inteligencia artificial, para que hagan el ejercicio de decir, yo creé una pequeña presentación de lo que sea, porque literalmente pueden hacerlo desde física cuántica hasta cómo hacer punto de cruz. O sea, lo pueden hacer de lo que se les dé la gana. Si lo quieren hacer sobre técnicas de difuminación de sombra, si lo quieren hacer sobre cocina, si lo quieren hacer sobre un libro. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar y pueden decir, a cada una le toca los cuentos que ustedes hacen, por ejemplo, pueden hacer todas una interpretación y pueden agarrar y meterse a ChatGPT y con su propia creatividad hacer una imagen de lo que ustedes imaginaron del cuento que leyeron. Y les describen la narrativa. Como si, Quiero que me claro, hagas como si te leyera la una, mente. quiero que me hagas una imagen de esta escena en donde en este cuento pasaba esto, 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 pero ustedes se lo describen y ver qué imagen logran producir. Y después compartirse la imagen y contarse por qué escogieron ese momento de la escena, qué cosas ustedes, porque cuando la van ingiriendo se van a dar cuenta qué cosas a ustedes les pareció más especial, por qué sacaron a relucir más una cosa, por qué otra, y qué de su interpretación salió
de la imagen. Ese, por ejemplo, puede ser una actividad que puede estar chévere que hagan. Sí, buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias. La dejo porque me están esperando mis estudiantes también allá para la clase. Gracias, Hasta Adrián. luego. Gracias, Nos vemos, Adriano. nos vemos el Muchísimas otro gracias. jueves. Adriano, gracias a Chao. ti. Ahora yo les mando total el listado de las plataformas, les mando la imagen con mi mamá. Ok. Y les deseo Y mucha un suerte. hasta luego. Y Y que tengan recuerden que buenas la tardes. próxima Bendiciones, Mil gracias. Adriano, Chao. bendiciones. Bendiciones, Adriano.